Existen profesiones que demandan un alto grado de desapego y valentía, así como una admirable resistencia a la soledad. Tal profesión que, por cierto, pues siempre ha sido digna de mi más profundo respeto, es la de velador. Esta es una historia contada por un viejo amigo sobre un hecho que le sucedió al comenzar a dedicarse a tan fascinante profesión. Bienvenidos a un relato más entre amigos. Espero que les guste esta historia. Julio César, vamos a llamarle Julio César, porque pues no es su verdadero nombre, pero él no deseaba aparecer en esta historia con su nombre real. Julio César estaba desesperado. Se estrenaba como papá y durante muchos meses él trató de conseguir un empleo, de colocarse en algún lugar sin conseguirlo. Su situación ya era desesperada. Y uno de esos días en que él pues caminaba por el centro buscando un empleo, se encontró con un amigo y el amigo le hizo el comentario que pues que trabajaba en una escuela y que en esa escuela estaban eh, necesitando con urgencia un velador. Julio César se sintió bastante contento por esa situación. Platicó con su esposa y pues juntos decidieron que que estaba bien, que tal vez era una buena decisión aceptar ese trabajo. Fue ese mismo día, por el mediodía, a hablar con los directivos de la institución y lo aceptaron como nuevo trabajador. Firmó lo que tenía que firmar, se puso de acuerdo con los directivos y partió a su casa para darle la buena nueva a su esposa. Durante la tarde él tuvo tiempo de prepararse, su esposa le hizo una comida muy rica para que la disfrutara durante la noche y la madrugada, le preparó una buena cantidad de café cargadito para que pudiera estar despierto y salió de su hogar rumbo a la bonita escuela. Llegó aquello de las 6 de la tarde cuando el bullicio de los adolescentes todavía se dejaba sentir con toda su fuerza. Entró a las oficinas, se encontró de nuevo con el directivo que le dio la bienvenida formal a su nuevo empleo. Y bueno, lo invitó a que diera un recorrido con él por la escuela para que la conociera. Caminaron por los jardines, pasearon por las aulas, por las canchas. El directivo iba explicándole qué era cada zona, cuál era su función, y le platicaba sobre algunas cajitas que estaban ubicadas en determinados puntos de todo el edificio. Tales cajitas pues eran los marcadores de horario que él tenía que recorrer durante la noche. Y su función era cargar una caja él mismo que traía una llave. Se desplazaba a cada una de esas pequeñas cajas, introducía la llave que traía su reloj, de ahí aparecía otra pequeña llave que introducía en su propio reloj y de esa forma quedaba registrado que a tal hora estaba en tal punto del edificio. Y tenía que hacer todo el recorrido de varias cajas varias veces en la noche, ¿no? Que no tardara más de 2 horas en hacer cada uno de los recorridos. Julio César, entonces, contento, conforme con lo que iba a hacer, esperó a que llegara la hora de comenzar su turno. Conforme pasaban los minutos, sintió que algo no estaba bien. Poco a poco sentía cierto desazón, cierto desasosiego que no le permitía estar 100% tranquilo y contento con lo que estaba por iniciar. Dieron el timbrazo de salida para que los muchachos se retiraran
Y poco a poco se fueron retirando, el bullicio se fue apagando, hasta que la escuela quedó en silencio. Él veía que las oficinas mismas cada vez se quedaban sin personal. Las secretarias y demás funcionarios empezaban a retirarse, hasta que solo quedaban el director y él. Caminaron juntos hacia el portón de salida y el director le entregó las llaves a Julio César para que se hiciera cargo de la situación y le dijo que pases muy buena noche, Julio César. Nos vemos en la mañana. Entonces, pues él con una inquietud cada vez más profunda, vio la escuela desde otro punto de vista. Ya no era la encantadora institución llena de árboles, de vegetación, llena de flores, pues donde se respiraba el ambiente de optimismo de los jóvenes. Ya era un lugar sombrío, ya era un lugar callado, ya era un lugar solo. Se encerró en la oficina de los intendentes, puso su pequeña televisión que trajo consigo, acomodó un pequeño calentón eléctrico, acomodó sus cosas y se dispuso a pasar pues su primera noche trabajando. A las 10 de la noche tenía que hacer su primer recorrido. Salió de la oficina con su reloj y empezó a hacer el recorrido. Él procuraba hacer un recorrido circular para no andar de un lugar a otro. Él planeó mentalmente visitar cada uno de los puntos hasta terminar en el punto más cercano a la oficina y llegar y refugiarse y estar a gusto hasta su siguiente recorrido, que tenía que ser 2 horas después. Cuando comenzó a hacer su recorrido, él sentía que algo no estaba bien en la escuela. Él sentía que algo no funcionaba como debía funcionar. Él se sentía intranquilo y cada vez más intranquilo. Al estar por la mitad de su recorrido cerca del gimnasio, volteó a lo lejos y algo llamó su atención. Algo blanco que se movía. Entonces llegaron a su mente tantos y tantos relatos que él conocía de ese lugar. Y pues sí, los terrenos de esa escuela, hace muchos años en la época de la Revolución, fueron un cementerio. Con el tiempo ese cementerio se transformó en la escuela donde él ahora trabajaba. Y recordaba todas esas historias, en especial la historia que le habían contado hace muchos años de Mariana, que pues en la época de la Revolución ella perdió a su esposo, lo fusilaron por error y lo sepultaron ahí y ella nunca se resignó a dejarlo en ese lugar. Durante muchos meses, tal vez años, las autoridades tuvieron que vigilarla porque continuamente trataba de sacarlo de ahí. Hasta que pasó el tiempo y pues ya se olvidó la situación. Esa era una historia que él conocía, pero que ahora tomaba tintes siniestros. La recordaba con más fuerza que nunca. No, cuando se acercó no pudo apreciar a ninguna presencia, no pudo apreciar nada, pero notó que había rastros de tierra por algunas partes que él, cuando caminó con el director, no había notado. Pero bueno, era de noche y la imaginación está más despierta que nunca y los sentidos se afinan. Cuando terminó su recorrido, llegó a la oficina de los intendentes y cerró por dentro. Ahora cerró con llave. Entonces se dedicó a ver por la ventana.
El tiempo voló y a las 12 de la noche él tuvo que hacer su segundo recorrido. Estaba cada vez más intranquilo. Salió, cerró con llave por fuera y se dedicó a caminar por donde estaban los módulos con las llaves para marcar su recorrido. Y de nuevo en el punto que está junto al gimnasio, pues el instinto pudo más que él y volteó hacia el mismo lugar donde había notado el movimiento de algo blanco y notó que sí, otra vez estaba algo blanco ahí y que se movía. Entonces él, pues con poco ánimo de saber qué sucedía, se encaminó hacia donde estaba esa presencia y notó que sus dimensiones no eran las de lo que él había pensado, un gato, un perro, no, era algo más grande. Mientras él se iba acercando a ese lugar, notó que la presencia parecía tratar de esconderse. Cuando él llegó al lugar, vio que había más tierra. Y no estaba equivocado, sí había más tierra en el lugar donde él pudo apreciar antes un poco de ella. Pero la presencia no estaba por ninguna parte, pero seguía en ese lugar. Volteó hacia todas partes, vio que se encontraba en uno de los lugares más oscuros de la institución. Había árboles, había ventanales, había muchas esquinas y él no veía nada, pero sabía que esa presencia lo observaba. Él sabía que era vigilado, él sabía que alguien lo estaba viendo. Temblando llegó a la oficina de los intendentes y apenas pudo sostener la llave cuando cerró por dentro y se quedó pegado a la ventana viendo hacia afuera. De nuevo el tiempo voló. Se llegaron las 2 de la mañana y él tenía que hacer su recorrido, era su trabajo, era su obligación. Salió de su oficina pálido del miedo. Con las manos frías cerró la puerta y empezó su recorrido. Cuando llegó de nuevo a la parte donde había visto a lo lejos la presencia blanca, notó que de nuevo ahí estaba. Entonces él, ya sin pensar en otra cosa y con una terrible curiosidad que lo impulsaba a tratar de averiguar qué estaba sucediendo, se encaminó hacia donde veía esa presencia. Entre más se acercaba con sus piernas temblando y su semblante desencajado, él vio cada vez más humana esa figura blanca. Él veía que había un movimiento humano, él veía que se desplazaba para acá y para allá como si se balanceara. Entonces él, del profundo terror que sentía, se tuvo que recargar en la pared porque notó que esa presencia se encaminaba hacia él. Él notó que tenía un caminar, un vaivén hacia los lados cuando se desplazaba hacia donde él estaba. Cada vez la veía más cerca, cada vez veía su presencia transparente más presente. Veía su cabello que flotaba al viento, su cabello despeinado, veía su sonrisa que cada vez estaba más cerca de él. Flotaba hacia él. Esa presencia etérea, transparente, cada vez estaba más cerca de donde él estaba y no podía despegar los ojos de su cara. Esa presencia lo observaba y le sonreía de una forma que incluso pudiera parecer, pudiera sonar un poco tierna, un poco dulce. Pero él estaba muerto de miedo. La presencia transparente, aquella mujer, al llegar a aproximadamente 10 metros de donde él se encontraba,
giró un poco hacia la derecha y cambió su recorrido. Ya no iba hacia él, sino que se desplazaba hacia donde estaba la explanada de la escuela. Entonces él pudo apreciar con toda su magnitud que se trataba de una anciana transparente que flotaba. Y cuando se fijó mejor vio con terror que lo que llevaba entre sus manos y que mecía tiernamente era un esqueleto. Y escuchó que le susurraba y le cantaba tiernamente. Con el tiempo Julio César se acostumbró a esa presencia. Y tal mujer se convirtió en una más de las vivencias de un velador. Gracias por escuchar este relato. Y como siempre, que descansen.